Hay ocasiones en las que algo profundo y antiguo dentro de ti reacciona antes de que puedas formular una explicación lógica. No se trata de una emoción intensa, ni de una atracción repentina, sino de un reconocimiento silencioso que estremece el alma. Aparece alguien en tu vida y todo lo que antes parecía sólido, tus ideas, tus defensas, tus certezas, comienza a resquebrajarse. Es como si una parte olvidada de ti despertara ante esa presencia. No sabes por qué, pero sabes que importa. Este tipo de experiencia no es producto del azar ni simple coincidencia. Carl Jung dedicó décadas a explorar este fenómeno en sus pacientes y lo identificó como una manifestación psicológica con raíces profundas en el inconsciente colectivo. A lo largo de sus estudios, notó que ciertas personas provocaban en nosotros una reacción que no podía ser ignorada ni reducida a enamoramiento o química superficial. Lo que sucede en esos momentos es que una imagen interna, alojada en las profundidades de la psique, encuentra un reflejo casi perfecto en otro ser humano. No se trata de enamorarse de alguien, sino de verse uno mismo reflejado en el otro de una manera inesperada, inquietante y reveladora. Jung denominó estas imágenes arquetípicas como ánima y ánimos, lo femenino dentro del hombre, y lo masculino dentro de la mujer. Estas figuras internas moldean nuestras expectativas, deseos y frustraciones en el terreno relacional, incluso sin que seamos conscientes de ello. Cuando alguien encarna esa figura con exactitud, sentimos algo que va más allá de lo racional. El tiempo se altera, el cuerpo reacciona con señales físicas inusuales, y una sensación de haber conocido a esa persona desde siempre se instala, aunque sea la primera vez que se cruzan. Este reconocimiento no es necesariamente amor, aunque puede parecerlo. Es más bien una activación simbólica de algo que estuvo dormido, esperando ser despertado. No obstante, esta vivencia puede llevar fácilmente a la confusión. Muchas personas interpretan esta intensidad como una señal inequívoca de destino romántico, pero lo que en realidad están sintiendo es la fuerza del arquetipo proyectado. Se enamoran de la imagen que llevan dentro, no del ser humano que tienen delante. Ven lo que desean ver, ignoran lo que no encaja y terminan atrapados en una ilusión que, con el tiempo, se desmorona. Jung fue claro en este punto: el momento de reconocimiento no es el final del camino, sino su inicio. La verdadera tarea comienza cuando se hace necesario retirar la proyección sin romper el vínculo. Ver al otro tal como es, con sus imperfecciones, heridas, límites, y decidir seguir eligiéndolo, ya no por lo que representa internamente, sino por lo que verdaderamente es. Pocos vínculos sobreviven este proceso. Solo aquellos en los que ambos individuos han desarrollado suficiente madurez psicológica pueden sostener esa transición. La clave está en no idealizar. La persona correcta no es la que coincide perfectamente con tus expectativas inconscientes, sino aquella que, tras atravesar el velo de la proyección, sigue siendo significativa. Aquella que te confronta, te hace crecer, te revela partes tuyas que habías evitado mirar. Porque si hay algo que distingue a estos encuentros importantes, es que no nos ofrecen consuelo, sino transformación. Muchas veces, el encuentro con esa figura simbólica despierta heridas antiguas, expone inseguridades y activa memorias emocionales que parecían resueltas. Esto no es casual. El inconsciente utiliza estas situaciones como un terreno fértil para la integración del yo. A través del otro, nos vemos con una claridad brutal, y esa claridad puede doler. Sin embargo, es precisamente este dolor el que abre la puerta al crecimiento real. Los errores del pasado, las relaciones que fracasaron, los vínculos que nos dejaron vacíos, no fueron en vano. Cada experiencia dejó huellas que hoy nos permiten diferenciar entre lo superficial y lo auténtico. Nos enseñaron a reconocer la diferencia entre necesidad y conexión genuina, entre deseo y profundidad. Cada desencuentro nos preparó, de algún modo, para identificar lo verdadero cuando finalmente aparece. Y cuando aparece, no lo hace con grandilocuencia. No hay fuegos artificiales ni promesas eternas. Lo que hay es una certeza silenciosa, un conocimiento sin palabras que no requiere pruebas. Puede estar acompañado por símbolos extraños, sueños reveladores, repeticiones inexplicables de frases, números o canciones. Jung denominó a estas coincidencias significativas como sincronicidades.
Afirmaba que, cuando una relación está cargada de sentido psicológico, el inconsciente comienza a organizar el entorno para preparar ese encuentro mucho antes de que suceda. Ver los mismos símbolos en lugares distintos, soñar con alguien antes de conocerlo, sentir que todo se alinea misteriosamente, todo esto no son casualidades simples. Son expresiones del alma tratando de hablar en el único lenguaje que conoce, el simbólico. Sin embargo, la mente racional suele minimizar estos eventos, llamándolos casualidades, errores de percepción, producto del deseo. Pero ignorarlos es una forma de traicionarse a uno mismo. Es decirle a nuestra psique que no confiamos en su sabiduría. Por eso, Jung enseñaba a prestar atención a estos signos, no como señales místicas, sino como expresiones legítimas del mundo interno. El inconsciente, al no poder expresarse con palabras, utiliza símbolos para guiar. Y cuando estos símbolos se repiten alrededor de una persona, cuando el cuerpo reacciona sin explicación, cuando los sueños parecen avisarte algo, quizás ha llegado alguien que tiene un papel crucial en tu proceso de individuación. Lo más complejo es distinguir entre intuición real y deseo disfrazado de certeza. El deseo es ruidoso, exigente, impaciente. Busca certezas inmediatas y teme al rechazo. La intuición, por el contrario, es serena, firme, no se altera ante la duda. No busca convencerte, solo se manifiesta como un saber que no se puede ignorar. Una calma profunda que no necesita ser explicada. Cuando el yo profundo, lo que Jung llamaba el sí mismo, reconoce a alguien como significativo, lo hace sin necesidad de argumentos. No porque esa persona venga a completar algo que falta, sino porque viene a reflejar lo que aún no has integrado. El ego, por su parte, reaccionará con miedo, ansiedad, sospecha. Intentará protegerse, buscará pruebas, pondrá condiciones. Pero el sí mismo solo afirma, sin negociar, sin pedir permiso. Este tipo de encuentro no es cómodo. No está diseñado para satisfacer deseos infantiles ni llenar vacíos emocionales. Está hecho para empujarte al borde de ti mismo y mostrarte lo que hay más allá. Para destruir máscaras y exigir autenticidad. No es alguien que viene a salvarte, sino alguien que te obliga a salvarte tú mismo. Cuando esa persona aparece y activa lo que estaba dormido, muchas veces lo que surge no es ternura, sino incomodidad. Esa incomodidad es el signo inequívoco de que algo profundo está siendo tocado. No te irrita por lo que hace, sino por lo que refleja. No te angustia porque sea errática o problemática, sino porque despierta partes de ti que preferías mantener enterradas. Es tu sombra proyectada, devolviéndote la mirada a través de sus gestos, su tono, su sola presencia. Jung llamaba sombra a todo aquello que hemos reprimido o negado en nosotros mismos. Inseguridades, miedos, impulsos, deseos, heridas, errores. Esa carga no desaparece por evitarla, se hunde en lo inconsciente y espera su momento para salir a la superficie. Y la manera más habitual en que lo hace es proyectándose en otros. La persona que más te perturba suele estar mostrando una parte de ti que no quieres reconocer. Puede que incluso te genere una mezcla paradójica de atracción y rechazo, de admiración y molestia. Sientes que hay algo poderoso ahí, pero no sabes cómo manejarlo. No es que esa persona tenga control sobre ti, es tu propia psique empujándote a integrar lo que habías dejado fuera. La relación verdadera, desde la perspectiva junguiana, comienza cuando puedes dejar de culpar al otro por lo que despierta en ti. Cuando reconoces que tus reacciones no son responsabilidad suya, sino que pertenecen a tu propio mundo interior. Solo entonces puedes mirar con otros ojos, no al espejo, sino a quien sostiene ese espejo con humanidad. No porque se parezca a tu ideal, sino porque logra mantenerse presente mientras tú haces el trabajo de recuperar lo que habías negado de ti mismo. Y si esa persona también está dispuesta a sostener su propio reflejo, si no huye cuando el vínculo se vuelve un territorio incómodo y exigente, entonces algo extraordinario puede surgir. No una unión basada en la ilusión o la dependencia, sino un encuentro entre dos seres enteros, cada uno trabajando su proceso de individuación, cada uno caminando hacia la totalidad, pero eligiendo hacerlo juntos. El amor inmaduro busca completarse en el otro, exige seguridad, necesita confirmación constante. El amor maduro, en cambio, no pide que lo llenen.
Sabe que cada carencia es una tarea personal. No demanda que el otro cargue con lo que no hemos resuelto. Más bien, invita a que ambos se reflejen, se confronten, se acompañen en el duro camino de volverse auténticos. El desafío es grande. Porque estar con alguien que te obliga a evolucionar no es fácil. Requiere que renuncies a la comodidad, que dejes atrás personajes construidos para encajar, que enfrentes la posibilidad de no ser quien pensabas. Te exige morir a viejas versiones de ti, soltar historias que te definían, arriesgarte a estar vulnerable frente a otro que, en cualquier momento, podría irse. Y sin embargo, esa vulnerabilidad es el puente hacia lo que Jung llamaba la conjunción, la unión alquímica de opuestos. Un proceso interno en el que luz y sombra, masculino y femenino, consciente e inconsciente, se integran para formar una unidad más profunda. Cuando dos personas atraviesan ese proceso de forma paralela, su vínculo deja de ser una simple relación. Se transforma en una experiencia transformadora. Ninguno de los dos busca absorber al otro, ni ser salvado. Se mantienen enteros. No hay fusión ni simbiosis, sino un tipo de conexión que preserva la individualidad mientras crea algo nuevo entre ambos. Un espacio donde se potencia lo mejor de cada uno, donde lo inaceptable puede ser mirado con compasión, donde el alma encuentra lugar para desplegarse. Pero llegar ahí no es automático. Se requiere una decisión consciente de dejar de usar al otro como proyección y comenzar a verlo como ser real. No como ideal, ni como solución, sino como compañero de travesía. Y esto solo es posible si ambos han hecho, al menos en parte, el trabajo interior necesario para sostenerse sin disolverse, para amar sin depender, para elegir sin necesitar. El verdadero reconocimiento no es romántico, es brutalmente honesto. No encaja con las narrativas que nos venden sobre el amor perfecto, sino que rompe con ellas. Porque el otro no viene a confirmarte, viene a exponerte. No está ahí para celebrarte constantemente, sino para mostrarte en que te estás engañando. Si puedes tolerar esa exposición sin huir, entonces estás ante alguien que realmente importa. Muchas personas fracasan en este punto. No porque no haya conexión, sino porque el vínculo se vuelve demasiado exigente. Se aferran a la fantasía o huyen del conflicto. Creen que el amor verdadero debería ser fácil, sin fricciones, sin dudas. Pero eso no es amor, es comodidad. Y la comodidad no transforma, solo adormece. El vínculo profundo pide que te enfrentes a tus propias contradicciones. Que reconozcas que puedes amar y temer al mismo tiempo, que puedes desear y rechazar, que puedes sentirte atraído por lo que más te amenaza. Esa complejidad no es un error, es la prueba de que estás en terreno real. El alma no se mueve en líneas rectas, sino en espirales, y cada vuelta te lleva más cerca del centro si no te detienes. Cuando Jung hablaba del sí mismo, no se refería al ego fortalecido, sino a la totalidad de la psique, un núcleo silencioso que sabe, sin explicar. Ese saber no necesita lógica, ni argumentos, ni evidencias. Solo se manifiesta como una certeza tranquila que se mantiene firme incluso cuando todo alrededor es incierto. Es ese sí interior que no grita, pero tampoco se desmorona. Es el eco de algo verdadero que te habita desde siempre. Ese sí aparece cuando el cuerpo reconoce antes que la mente. Cuando el tiempo se vuelve denso y preciso. Cuando las palabras sobran y aún así todo está dicho. Es un saber sin lenguaje que atraviesa la razón. Y si tienes la sensibilidad para escucharlo, sabrás que algo extraordinario está ocurriendo, aunque aún no puedas entenderlo del todo. Pero ese saber también puede asustar. Porque implica una renuncia, a la lógica, al control, a las garantías. Vivimos en una cultura que exige certezas, que idolatra el análisis, que desconfía de todo lo que no se puede medir. Por eso, cuando la intuición habla, la mayoría prefiere silenciarla. Temen errar, temen sufrir, temen fallar. Y en ese intento de protegerse, pierden lo esencial. Jung lo advirtió, ignorar una señal profunda no es prudencia, es una forma de autoengaño. El alma sabe lo que necesita mucho antes de que puedas explicarlo. La duda racional no es siempre sabiduría, a veces es solo miedo disfrazado. Y si cada parte de tu ser ha reconocido a alguien como importante, ignorarlo solo para sentirte a salvo es negar tu propia verdad.
No se trata de entregarse sin discernimiento, sino de escuchar sin prejuicio. De permitir que lo simbólico hable, que la intuición tenga voz, que el cuerpo también sea parte del proceso. Porque ese lenguaje silencioso, aunque incomprensible al principio, suele ser el único capaz de guiarte hacia lo que realmente necesitas. Cuando alguien irrumpe en tu vida de esa manera tan precisa, tan simbólica, no es porque haya venido a complacerte, sino a desafiarte. A recordarte que la evolución personal rara vez es cómoda, y que todo lo valioso implica atravesar territorios desconocidos. El otro, ese que parece alterar tus sentidos y tu percepción del tiempo, no está ahí para mantenerte igual, sino para hacer imposible que sigas siendo quien eras antes de encontrarlo. La transformación no se negocia. No se pide permiso. Cuando el alma se activa, cuando el sí mismo comienza a moverse, todo se reordena en función de ese despertar. No es cuestión de elegir si quieres cambiar. Es cuestión de si estás dispuesto a aceptar que ya estás cambiando. Y ese cambio, que parecía venir del encuentro con el otro, en realidad viene de ti mismo. El otro solo fue el catalizador, el espejo, el disparador de un proceso que ya estaba en marcha en lo profundo. La relación que importa no es la que elimina tus heridas, sino la que te obliga a verlas. No viene con promesas vacías ni frases bonitas, sino con pruebas que te exigen madurez. Esa persona especial no es un refugio, sino una puerta. Al cruzarla, dejas atrás versiones caducas de ti y comienzas a habitar una existencia más honesta, más exigente y más plena. Muchas veces, ante esta intensidad, preferimos dar un paso atrás. El miedo se disfraza de sensatez. La lógica, de protección. Nos decimos que es irracional, que no tiene sentido sentir tanto por alguien que acabamos de conocer, que es mejor no apresurarse. Y aunque la prudencia tiene su valor, también puede convertirse en una excusa elegante para evitar lo esencial. Jung lo entendía bien. Cuando todo tu ser ha reconocido a alguien, negarlo no es sabio, es una forma de evasión. No una precaución legítima, sino una traición silenciosa a tu intuición. Porque no es el tiempo el que determina la profundidad de un vínculo, sino la resonancia que provoca. Hay personas que conoces por años y nunca tocan nada real en ti. Otras llegan, y en días, desmoronan muros que llevabas décadas levantando. Ese tipo de encuentro no es común, y cuando ocurre, exige una respuesta. No necesariamente acción inmediata, pero sí presencia absoluta. Atención. Apertura. El alma no pide velocidad, pide verdad. Y la verdad solo puede surgir si estás dispuesto a dejar de controlar. A soltar las expectativas. A dejarte transformar por lo que el otro activa, incluso si no sabes a dónde te llevará. Aquí es donde muchas relaciones fracasan. No por falta de conexión, sino por falta de entrega. La gente quiere lo mágico, pero sin incomodidad. Quiere intensidad, pero sin riesgo. Quiere sentirse viva, pero sin enfrentarse al dolor. Y eso es imposible. Lo verdadero siempre sacude. Lo auténtico exige renuncia. La profundidad incomoda porque desmonta todo lo que era falso. Y entonces aparece la elección: continuar en la ilusión segura o dar un paso hacia lo desconocido. Permanecer en lo cómodo o rendirse a la posibilidad de una experiencia transformadora. Jung no ofrecía respuestas fáciles. No prometía finales felices ni garantías. Lo que proponía era mucho más difícil: el compromiso con la verdad interna, incluso si eso implicaba atravesar el caos. Porque el caos no es el enemigo. Es la señal de que algo vivo se está moviendo. Es la etapa intermedia entre la vieja identidad que ya no funciona y la nueva versión que aún no ha nacido. En el lenguaje simbólico, es el crisol de la alquimia. El lugar donde se funden las partes fragmentadas para dar lugar a algo más íntegro. Pero para que esa alquimia ocurra, tienes que quedarte en el fuego. No escapar a la primera señal de incomodidad. No huir cuando el otro refleja lo que no quieres ver. La presencia del otro no te completa, te revela. Te muestra donde aún no has sanado, qué partes de ti siguen exiliadas, qué aspectos has idealizado o rechazado. Y si puedes sostener esa visión sin culpar, sin exigir, sin intentar manipular el proceso, entonces estás en el umbral de algo sagrado. Ese algo no tiene forma definida. No puede anticiparse ni forzarse.
solo puede vivirse. Es el terreno donde el amor verdadero comienza a ser posible, no como sentimiento efusivo, sino como decisión diaria de ver y ser visto. De permanecer presente mientras ambos atraviesan sus sombras. De acompañar sin querer salvar. De amar sin poseer. La verdadera intimidad no es exponerte y esperar que te aplaudan. Es exponerte y descubrir que, aún así, el otro se queda. No porque seas perfecto, sino porque ambos han decidido honrar lo real por encima de lo cómodo. Porque entienden que lo humano está lleno de contradicciones, y que la belleza del vínculo está en aceptarlas, no en negarlas. Jung hablaba de una relación donde dos seres enteros se encuentran, no para fundirse, sino para crear algo que trasciende a ambos sin anular a ninguno. Esa tercera fuerza, ese espacio común que se construye desde la totalidad, es lo que hace que un vínculo se vuelva transformador. No es la suma de dos mitades, es la tensión creativa entre dos personas completas que eligen encontrarse sin perderse. Para llegar a ese punto, no basta con sentir. Hace falta coraje. El coraje de mirarse sin máscaras, de dejar atrás los guiones sociales, de renunciar a las fórmulas de la media naranja. Hace falta paciencia, porque el proceso no es lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de claridad y otros de confusión. Pero si ambos están comprometidos con la verdad, el movimiento siempre será hacia una mayor integridad. El reconocimiento real no es una idea, es una experiencia visceral. El cuerpo lo siente antes que la mente lo entienda. Es ese instante en el que la respiración cambia, el entorno se vuelve más nítido, y el tiempo parece estirarse o contraerse. Algo se detiene dentro de ti. Algo que no puedes explicar, pero tampoco negar. Y aunque el ego intente llenar el espacio con preguntas, teorías o advertencias, hay una voz más antigua que simplemente dice, sí. Ese sí no nace de la emoción pasajera ni del deseo condicionado por la historia personal. Nace del sí mismo, esa totalidad interior que contiene todas las partes de ti, las visibles y las negadas, y que reconoce cuando una presencia externa se alinea con tu proceso interno. No es dependencia. No es fantasía. Es un tipo de certeza que no necesita argumentos porque no está construida con pensamiento. Está hecha de resonancia. Y aún así, muchas personas huyen de ese tipo de encuentro. No porque no lo deseen, sino porque lo temen. Tocar algo tan verdadero implica exponerse a niveles que la mayoría ha evitado durante toda su vida. Significa abandonar el control, asumir que lo importante no puede planearse, aceptar que la transformación no se puede medir ni garantizar. Encontrarse con alguien que activa esta revolución interna significa estar dispuesto a quemar la versión anterior de ti. No poco a poco, no con calma, sino a través de una combustión emocional y simbólica que desestructura tu visión de ti mismo. Ese alguien no viene a completar tu cuento. Viene a romperlo. A mostrarte que estabas actuando un personaje, y que ha llegado la hora de bajarte del escenario y habitar tu existencia con autenticidad. En la obra de Jung, este proceso no era un lujo filosófico. Era una necesidad psicológica. La individuación, como él la llamaba, es el camino hacia convertirte en quien realmente eres. Y para muchos, ese camino comienza cuando otra persona se convierte en el detonante de una serie de revelaciones internas imposibles de ignorar. No porque quiera enseñarte nada, sino porque simplemente existe, y en su existencia te refleja con precisión quirúrgica. Pero no todo vínculo intenso es sinónimo de verdad. La intensidad también puede ser síntoma de trauma, de repetición, de deseo no resuelto. Lo que diferencia un encuentro significativo de una ilusión disfrazada es lo que ocurre después del impacto inicial. ¿Eres capaz de seguir viendo al otro cuando cae la proyección? ¿Sigue habiendo presencia cuando se disipa la idealización? ¿Permanece el vínculo cuando llega la verdad? Ahí es donde se mide la profundidad. No en la explosión emocional del principio, sino en la capacidad de sostenerse cuando aparecen las sombras. Porque en algún momento, siempre aparecen. No por maldad, sino porque ningún ser humano puede escapar de su propia historia. Y si ambos han sido tocados por ese tipo de reconocimiento profundo, entonces ambos deberán enfrentar sus heridas más ocultas. El otro no te salvará. Tampoco te herirá a propósito. Simplemente será quien es,
Y eso será suficiente para activar en ti todo lo que necesita ser transformado. Y tú harás lo mismo en él. La diferencia con otras relaciones está en lo que sucede cuando eso ocurre. En lugar de huir, culpar o disfrazar, ambos eligen quedarse. No para sufrir, sino para integrar. Integrar es la palabra clave. Significa dejar de dividir tu experiencia en lo aceptable y lo inaceptable, en lo que muestras y lo que escondes. Integrar es permitir que tu luz y tu oscuridad convivan, que tu grandeza y tu fragilidad se abracen. Y cuando haces eso contigo, puedes comenzar a hacerlo con el otro. Ya no necesitas que sea perfecto, ni que actúe como tú esperas. Solo necesitas que sea real. Cuando dos personas logran esto, no se vuelven una. Se convierten en dos seres completos que caminan lado a lado, cada uno con su mundo interior, pero unidos por una conexión que no depende de la necesidad, sino de la elección consciente. El amor no es entonces una búsqueda de completud, sino una celebración del trabajo que cada uno ha hecho para no depender del otro para completarse. Y ese tipo de amor no tiene forma fija. No necesita etiquetas, contratos ni reglas externas. Se rige por la verdad interna, por la honestidad emocional, por el coraje compartido. Se reconoce por su profundidad silenciosa, por la manera en que ambos crecen sin limitarse, por la forma en que los conflictos se convierten en oportunidades de expansión en lugar de batallas por el poder. Ese amor, el que Jung describía sin nombrarlo como ideal, es raro. No porque sea imposible, sino porque requiere más valentía de la que muchos están dispuestos a ofrecer. Requiere abandonar el juego del control. Requiere dejar de usar al otro como espejo para inflar el ego. Requiere estar presente incluso cuando duele, incluso cuando da miedo, incluso cuando no hay garantías. Y tú sabrás que estás ante esa posibilidad cuando todo lo que dabas por sentado se derrumbe ante la presencia de alguien. Cuando tus viejas defensas ya no funcionen. Cuando tus creencias más arraigadas comiencen a tambalearse. Cuando ese alguien no te dé respuestas, pero despierte en ti las preguntas correctas. Cuando mirar sus ojos sea como mirar una puerta, no hacia ellos, sino hacia ti mismo. No todos los vínculos son así. Muchos son necesarios, valiosos, pero transitorios. Otros, en cambio, marcan un antes y un después. No porque duren para siempre, sino porque te obligan a cruzar un umbral. Y una vez cruzado, no puedes volver atrás. Has cambiado. Te has visto. Has sentido algo tan verdadero que, incluso si desaparece, deja huella. Por eso, no se trata de aferrarte a esa persona. No se trata de retenerla como si fuera tuya. Se trata de honrar lo que despertó en ti, de agradecer lo que activó. Y si permanece, construir algo con ella que esté a la altura de lo que ambos han descubierto. Si no permanece, seguir tu camino sabiendo que esa experiencia te transformó de manera irreversible. No todas las personas están preparadas para este tipo de vínculo. Algunos llegarán y se irán, incapaces de sostener lo que se ha revelado. Otros no verán lo que tú ves. Pero cuando el encuentro es mutuo, cuando ambos reconocen y honran lo que está ocurriendo, entonces están ante una de las experiencias más significativas que la vida puede ofrecer. Y ahí, justo ahí, es donde debes elegir. ¿Vas a esconderte tras el miedo, o vas a confiar en lo que ya sabes sin saber cómo lo sabes? ¿Vas a seguir negando tu intuición para protegerte, o vas a permitirte ser guiado por ella, aunque no comprendas el camino? Porque al final, eso es lo que define estos encuentros, no su duración, no su forma, sino lo que despiertan en ti. Y si alguna vez te sucede, si ya te ha sucedido, sabrás que hay personas que, una vez que aparecen, no se deben perder. No porque las necesites, sino porque al encontrarlas, te encuentras a ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste en algún momento esa certeza interna que no puede explicarse, suscríbete al canal para seguir explorando la psicología profunda y las enseñanzas de Carl Jung. Dale me gusta al video y cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido una experiencia así? ¿Reconociste a alguien antes de comprender por qué era importante? Tu historia podría ayudar a otros a confiar también en lo que su alma ya sabe.